Segur que recorden la missió Hypatia 2, una expedició que simulava la vida a Mart en el desert nord-americà de Utah. Una missió que es va produir entre les dues primeres setmanes de febrer del 2025. Doncs bé, ara la comunicadora científica Jennifer García Carrizo fa un recull d'aquesta experiència al seu llibre Misión Marte. A través d'un amè diari, García Carrizo comparteix la seva experiència com a astronauta simulada, acostant al lector al dia a dia d'aquesta missió espacial. Saludem la seva autora, Jennifer García Carrizo. Buenas tardes. Buenas tardes, Samantha. Este es un libro que nos adentra en la rutina de esta expedición Hypatia 2. ¿Cómo de importante es hacer este tipo de divulgación, Jennifer? Pues es fundamental, ¿no? Al final es la manera en la que le contamos a la sociedad lo que hacemos en la ciencia, bueno, en este caso en una misión análoga a Marte, pero también lo que se hace desde las universidades, de los centros de investigación y, bueno, pues he intentado hacerlo también de una manera amena, distendida, divertida. Oye, cuéntanos cómo llega una doctora en comunicación a ir casi a Marte. Bueno, es un poco curioso, ¿no? Porque en mi caso, pues al final no soy ingeniera, no tengo ese perfil de ciencias puras que la gente tiene en la cabeza. ¿Y cómo llega? Bueno, pues me ha gustado siempre trabajar de manera interdisciplinar. Creo que es fundamental que las ciencias trabajen todas juntas, así que en su momento cuando vi un puesto vi una llamada, una especie de aplicación, ¿no? Abierta para que pudieras aplicar y formar parte de la misión. Y en este caso, pues bueno, se buscaba un periodista y pensé, bueno, pues ¿por qué no? Si trabajo en comunicación científica, aunque no sea ingeniera, ¿por qué no aplicar a este puesto y ver qué pasa? Claro. Y este libro nos relata 3 estadios de la misión: la preparación, la estancia y la vuelta. Pero antes de todo está también la selección de candidatas. ¿Cómo fue esta selección? Claro, efectivamente. Quería dividir un poco la experiencia porque sí que es verdad que quizás a priori lo más interesante pueda parecer que pasa en la base, pero para mí también fue importante pues el cómo un día decido aplicar y cómo vas pasando las diferentes fases de la selección hasta que al final pues acabo siendo elegida, ¿no? ¿Cómo fue? Pues te diría que disfruté muchísimo el proceso, fue una de las partes que más disfruté, porque al final siempre en los procesos de selección pues aprendes mucho también, ¿no? En las preguntas que se te hacen, en cómo se cuestiona o no el proyecto, en el feedback que te dan las personas que te están entrevistando. Oye, ¿cómo fue la preparación ya para la misión? ¿En qué consistió? Pues en este caso la preparación, bueno, por un lado teníamos que preparar los proyectos científicos y luego por otro lado teníamos una preparación física que empezamos con ella unos meses antes, que consistía en un pequeño entrenamiento y también una parte de preparación mental, ¿no? De cómo afrontar luego pues esa parte de aislamiento en la que íbamos a estar sometidas durante la misión. Uh-huh. ¿Y cómo fue la misión? ¿El objetivo en esa misión que teníais cuál era? Pues teníamos varios objetivos, ¿no? Al final cada una de las candidatas pues tiene un proyecto de investigación que a veces desarrolla de manera individual o en conjunto. En mi caso yo llevaba un proyecto que hablaba sobre sostenibilidad. Consistía en hacer una especie de tour virtual de la base de investigación para que cualquiera lo pueda ver desde su casa. De hecho, si buscas Hypatia Circular Odyssey está en Google, lo puedes ver de manera gratuita. Entonces, bueno, pues en mi caso yo hablaba de prácticas de sostenibilidad vinculadas al espacio, ¿no? Pues cómo hacer que cada uno de los residuos en realidad sean concebidos como un recurso dentro de las misiones. Uh-huh. ¿Cómo son las rutinas en una misión así? Porque imagino que hay un tiempo para investigar, pero también habrán tiempos muertos, ¿o eso no existe? Pues lo cierto es que no existen. Al principio yo era algo que pensaba que iba a ocurrir, pensaba de hecho que me iba a aburrir, ¿no? Pero luego lo cierto es que al final todos los días están como muy pautados, muy programados y los proyectos de investigación que llevas, pues es el típico proyecto que a lo mejor en la Tierra tú piensas que te iba a llevar una semana hacerlo, pero luego lo cierto es que una vez que entras dentro de la simulación, pues al final hay una serie de protocolos que tienes que seguir y es todo mucho más lento. Por lo cual al final se empieza a extender en el tiempo, ¿no? Y lo cierto es que no te sobra ni un minuto. Y entonces las investigaciones en sí no es que lleguen a conclusiones en esos 15 días. Digamos que, bueno, en mi caso fue, por ejemplo, un momento en el que yo extraía los datos. Luego a la vuelta, pues tienes que organizarlos, analizarlos y ya extraer resultados. Pero al final, bueno, pues la ciencia es como la cocina, ¿no? Necesitas ir a fuego lento a veces y necesitas, bueno, pues obtener los datos, analizarlos bien y lleva su tiempo. Entonces, en mi caso, pues por ejemplo, volvimos a finales de febrero, pero hasta finales de noviembre, pues no tuve los resultados, por así decirlo. Claro. ¿Físicamente supuso un reto? A nivel físico te diría que quizás lo más difícil es manejar y gestionar el traje, ¿no? Porque al final el traje
pues son trajes pesados, diseñados para personas de 1,80 m, por lo generalmente hombres, entonces sí que ahí pues puede haber un reto físico. Quizás lo más difícil de todas maneras fue también a nivel mental, ¿no? El cómo lidiar con esa parte de pues del aislamiento, de no tener comunicaciones y demás. Ujú. ¿Cómo se lidia con eso? ¿Qué aprendisteis? Bueno, yo te diría que antes de la misión era algo que me preocupaba mucho y durante la misión al final, como estábamos tan ocupadas y teníamos tan pautadas las rutinas, pues fue algo que simplemente pues te das cuenta de que no es tan importante. Al final, aunque no estés comunicada con el mundo exterior, sí que tienes un núcleo, ¿no?, de personitas que te están rodeando, que son tus compañeras de misión y bueno, pues al final en este caso era una misión de 2 semanas, entonces bueno, pues es relativamente fácil. Sí que es verdad que en las misiones más largas, por ejemplo, una misión a Marte que serían unos 3 años, pues ahí la cosa se empieza a complicar y es muy probable que necesites tirar pues del arte, la cultura, el poder leer un libro, ¿no? También para poderte, pues quizás aislarte, valga la redundancia, del entorno y poder viajar con tu imaginación un poco lejos de lo que te rodea. Claro, porque quizás no nos hacemos a la idea de las condiciones de aislamiento en las que os encontrabais. ¿Nos los puedes describir? Claro, en nuestro caso, por ejemplo, pues no teníamos acceso a Internet, no hay telecomunicaciones, solo hay 2 horas al día en las que se abre, por así decirlo, la puerta a las telecomunicaciones en las que tú puedes tener Internet, pero esas 2 horas las necesitas utilizar para escribir informes, para reportar a tierra, entre comillas, qué está pasando en la base, qué vas a hacer al día siguiente, pedir permiso, ¿no?, para, por ejemplo, las salidas extravehiculares. Entonces, al final, pues piensa que no tienes conexión, pues no tienes, no puedes tener un espacio pues para conversar con tus amigos, con tus familiares, con tus seres queridos o, por ejemplo, pues para informarte, ¿no?, de lo que está pasando en la Tierra y leer las noticias. Claro, supongo que esto también comporta un reto emocional. No sé si tuvisteis altibajos emocionales. Lo cierto es que al menos para mí la experiencia fue como muy lineal. Creo que lo peor estuvo antes porque sí que me preocupé mucho de, ay, vaya, a ver cómo vamos a llevar esto, pero luego lo cierto es que fue muy fácil y fue muy sencillo. Mm. También al final es eso, ¿no?, que aunque en realidad no estás sola nunca, porque al final pues tienes 6 compañeras, estás todo el rato con ellas, aunque te quedes sola en algunos momentos, pues siempre comes, cenas con ellas, entonces sí que hay ese punto de encuentro social y creo que es algo que te anima, ¿no? Y que si en algún momento pues tú estás un poco de bajón, siempre va a haber ahí a otra persona para tirar de ti. Claro, y que no es lo mismo 15 días que 15 años, ¿no? Quizás sería otra situación. Oye, incluso en esta Hipatia 2 llegasteis a utilizar la menstruación como recurso y no como residuo, ¿verdad? Bueno, una de las investigaciones que queríamos hacer sí consistía en eso. Es cierto que, por ejemplo, esta es una de las investigaciones en las que no tuvimos como tal resultado, sino que la intención era más pues plantar la semilla de, bueno, para que diferentes centros de investigación, que en este caso pues fue el Hospital San Pau y también en colaboración con AstroCap, que es un equipo de investigadores portugueses que están analizando cómo, bueno, pues cómo gestionar la menstruación a través de su recogida en copas menstruales, pues queríamos lanzar un poco, ¿no? Poner en el punto de mira que hasta el año 2025 pues no se había hecho ninguna investigación seria y formal de cómo sería gestionar la menstruación en el espacio, ¿no? Mm. O simplemente gestionar la menstruación como un recurso y no como un residuo. Entonces, aunque en este caso no fue tanto una investigación, sí que fue una especie de llamada de atención, ¿no? Oye, Jennifer, ¿y tú tuviste tu papel en tu propia investigación, pero pudiste también participar en otras investigaciones o actividades de la tripulación de la Hipatia 2? Por supuesto, piensa que al final todas las actividades y todos los proyectos se construyen, ¿no? Los construimos entre todas y entonces en mi proyecto pues participaron mis compañeras y yo participo en las de los demás. O sea, en este tipo de misiones al final pues la ayuda es fundamental y al final, bueno, pues tienes que entenderlas como que somos parte de un equipo y todas trabajamos en todo. Y el trabajo en equipo es uno de los pilares, ¿no?, de este tipo de expediciones. Por supuesto, es la clave para que la expedición salga bien y tenga sentido, porque tú solo pues no vas a poder. Mm. Oye, ¿qué importancia le das al hecho de que se trate de una expedición que se formó exclusivamente por mujeres? Creo que es muy importante, ¿no? Al final, bueno, cuando miramos los porcentajes, pues solo el 11% de las personas que han ido al espacio son mujeres y esto es algo pues que nosotras queríamos cambiar, ¿no? Intentar que esos porcentajes se equilibren un poco y creemos que para eso pues también es importante construir referentes y que las niñas puedan sentir, puedan al vernos, ¿no?, que ellas también pueden y que no rechacen pues estudiar ningún tipo de carrera por el mero hecho de ser mujer. Ujú. Oye, la vuelta de una misión así, ¿cómo es? Cuando de repente vuelves a tu vida normal, la casa.
¿Cómo lo sentiste? Bueno, pues te diría que en cierto modo es un tanto nostálgica, ¿no? Porque es lo típico de que piensas, bueno, ahora voy a tener momento para reflexionar, andar ahí en la tristeza, la pena de que me he ido aquí, pero luego, bueno, pues la realidad te atropella, ¿no? Como siempre digo, porque vuelves, tienes muchísimo trabajo que hacer, muchísimos datos que has recogido, aparte, pues al final, como has estado desconectado, entre comillas, del mundo real, durante pues prácticamente un mes, porque aunque la misión dure 15 días, pues te has ido antes, tardas en volver una semana, al final lo que pasa es que, bueno, pues tienes muchísimo trabajo y la realidad te arrolla, ¿no? Lamentablemente o curiosamente. Ujú. Así que, bueno, te diría que el regreso es un poco ahí atropellado, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, pues, por ejemplo, en mi caso me gustó mucho sentarme a reflexionar sobre toda la misión y cómo había sido esa vuelta, pues escribiendo el libro, ¿no? Porque al final pues Claro. lo disfruté mucho y es una manera como también de recuperar lo que has vivido y de interiorizar bien ese regreso, porque si no al final el regreso es como que se pierde, cuando vuelves de Mm. unas vacaciones que han sido maravillosas, pero al día siguiente tienes que estar trabajando. Ja, i aquí està aquest llibre, aquest Misión Marte que ha escrit Jennifer García Carrizo. Jennifer, por cierto, supongo que estás siguiendo la Hipatia 3, esta expedición análoga a Marte prevista para el verano del 2027 en la estación Flashline Mars Arctic Research Station, esto está en Canadá, que también tendrá una tripulación exclusivamente femenina de científicas españolas en el Ártico. Por supuesto, este tipo de tripulaciones pues parten de la Asociación Hipatia Mars, de la que, bueno, estoy encantada y tengo el orgullo de formar parte y desde ahí, pues nada, se está haciendo todas las compañeras de Hipatia 3 y también de Hipatia 2 y Hipatia 1 y todas las orbitales, ¿no?, que también forman parte de la asociación, a las que aprovecho para mandarles desde aquí un saludo, pues creo que están haciendo un trabajo maravilloso. ¿Y qué mensaje les has hecho llegar cuando has hablado con ellas? Que disfruten, sobre todo que disfruten. Creo que es algo que a mí me trasladaron también las compañeras de las misiones anteriores y creo que es fundamental, que disfrutes cada minuto allí porque vale oro. Bé, doncs de tot això parla Jennifer García Carrizo en aquest llibre, aquest Misión Marte, on relata l'experiència d'aquesta tripulació exclusivament femenina de l'Hipatia 2 al desert de Utah, als Estats Units. Aquesta simulació del que podria ser Mart, aquesta preparació per tota la humanitat, però amb un equip encapçalat exclusivament per dones. Jennifer, un gusto hablar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, moltes gràcies. Gràcies a tu. Adiós. Bona tarda. Adeu.